Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Sí. ¿Cuántos ya están preparados para escuchar a Dios a través de su palabra? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Seguimos, hermanos, con nuestra enseñanza, la armadura del creyente. Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor, si es tan amable, acompáñenme. Aleluya. Cuando lo tenga, hermano, por favor, póngase de pie junto conmigo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor, porque solo tú eres Dios. Amén. Aleluya. Tome su lugar, hermano, gracias. Pero quiero, hermanos, que nos ubiquemos, por favor, en el versículo 13, si es tan amable. Efesios 6:13. Dice Pablo a los Efesios, en el versículo 13, que es necesario que tomemos toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. No solamente una parte, sino toda la armadura de Dios. ¿Con qué razón? ¿Cuál es el propósito? Nos lo dice ahí mismo. Para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, poder nosotros, hermano, estar firmes. Consideremos cuidadosamente cada una de las piezas de la armadura del cristiano mencionadas aquí. Ahora, es evidente que Pablo, hermanos, está usando una ilustración de las piezas de la armadura del soldado romano, y de las cuales sacó Pablo una aplicación espiritual. El soldado romano, hermanos, siempre llevaba puesta una túnica, la cual cubría la mayor parte de su cuerpo. Entonces era necesario amarrarse un cinturón para tener bien ceñida la túnica y que no le estorbara para la pelea, para el combate. Y era necesario para poder estar firmes y listos para la batalla. Ellos no podían andar con la túnica suelta, necesitaban tenerla bien amarrada, porque no sabían en qué momento tenían que enfrentarse al enemigo. Tenían que estar preparados en todo momento. Ceñir los lomos, hermano, era una actitud de presteza, es decir, diligencia y preparación. El soldado que era serio en cuanto a la guerra, en cuanto a la pelea, siempre se aseguraba de mantener su túnica firme, ceñida con el cinto. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual aquí? Bueno, dice Pablo que el cinto que mantiene ceñido los lomos del creyente, lo cual lo prepara para estar listo, diligente para la guerra, es la verdad. La verdad. Dice Efesios 6:14, vaya conmigo, hermano. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos
con la verdad. Hermanos, la suficiencia y la veracidad de la verdad de Dios es en absoluto esencial para el creyente en su batalla contra las fuerzas del mal, contra las estrategias de Satanás, contra los dardos del fuego del maligno. Si queremos, hermanos, nosotros salir victoriosos, escuche bien, si queremos salir victoriosos contra los ataques del diablo, tenemos que ceñir nuestros lomos, hermanos, con la verdad del Evangelio, dice Pablo. Sin ese conocimiento de la verdad, enseñanza bíblica, estamos sujetos a ser llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice la Biblia, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:4. Sin ese conocimiento, hermanos, sin ese cinturón de la verdad en nuestros lomos, fácilmente podemos ser engañados por todo viento de doctrina. Fácilmente. No solamente tenemos, hermanos, que conocer la verdad, sino ser poseídos por la misma. No es suficiente conocer la verdad, tenemos que ser poseídos por la misma. Hay muchos cristianos que conocen la Biblia, pero no viven la palabra, lamentablemente. En su primera carta a Timoteo, Pablo nos advierte que el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos, dice el Espíritu, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, un cristiano, hermanos, escúcheme bien, que no está ceñido con el cinturón de la verdad, que no conoce su Biblia, que no sabe lo que Dios dice en su palabra, fácilmente puede llegar a apostatar. ¿Por qué? Porque le predican una mentira disfrazada de una verdad y se la cree. Porque como le adornan un versículo bíblico y como el cristiano no conoce su palabra, la Biblia, entonces fácilmente es engañado. Y así es como usted ve a cientos y miles de personas siguiendo a estos falsos maestros. Pero Pablo nos advirtió, hermanos, a través de Timoteo, diciendo que el Espíritu claramente, es una advertencia directamente de Dios, que en los postreros tiempos, y estamos viviendo esos postreros tiempos, hermanos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Prestando sus oídos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es que es importante, hermanos, esta primera pieza de la armadura del creyente: ceñirse los lomos con la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar las falsas doctrinas? Hechos capítulo 17, versículo 10. Acompáñame, por favor. La Biblia nos enseña, hermanos, ahí, por medio de unos hermanos bereanos, cómo podemos nosotros contrarrestar las falsas doctrinas. Eso es una enseñanza muy hermosa que toda la iglesia, hermanos, debemos practicar, sin excepción. Así tengas 20, 15 años en el Evangelio, así hayas nacido en una cuna cristiana, no importa. Esta es precisamente la actitud que debemos tener, la cual nos puede librar, hermano, de caer en el error y en el engaño de Satanás. ¿Está conmigo? Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11, dice: inmediatamente, oiga bien, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga, mire lo que dice a continuación: escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué?
para ver si estas cosas eran así. Enviaron a Pablo, y a Silas a Berea a predicar. ¿Y qué hicieron los bereanos? Recibieron, dice, la palabra con toda solicitud. La recibieron, pero no con los ojos cerrados, sino que ellos escudriñaban cada día las Escrituras, lo que los apóstoles decían, para ver si estas cosas eran así. Uno de los problemas más grandes que está cruzando la iglesia de hoy, hermano, es que no llevan todo lo que oyen al escudriño de la palabra de Dios. Todos se lo comen, porque parece que sí es de Dios, suena bonito, es interesante, pero no lo llevan a colación a través de las Escrituras para saber si realmente lo que dicen que dice es real. Y muchos hermanos que reciben todo lo que oyen son los que pueden llegar a correr el peligro de apostatar de la fe. Y usted sabe a dónde van esos, ¿verdad? Al cielo no van. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Es importante, si quieres pelear la buena batalla de la fe, si quieres resistir, hermano, y salir victorioso en la guerra espiritual que estás enfrentando, necesitas ceñirte los lomos con la verdad. Necesitas ceñirte los lomos con la verdad. Entonces, el cristiano no solo debe conocer la verdad, sino vivir la verdad. No solo ser oidores de ella, sino hacedores de la misma. Jesús mismo fue quien reprochó la actitud hipócrita de los fariseos cuando dijo en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. No lo busque, hermano, yo se lo leo por el tiempo. Esto fue lo que dijo Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, oiga, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se da cuenta? Jesús mismo dijo, los fariseos conocían y sabían la ley, y lo que decían era verdad. Y el Señor les dice, hagan todo lo que ellos dicen, guárdenlo y háganlo, mas no hagan lo que ellos hacen. A estos mismos fue a quien Jesús se dirigió en Mateo 15, unos capítulos atrás, versículos 7 al 9, llamándolos hipócritas. Y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Por qué? Porque enseñaban como doctrina mandamientos de hombre. Este es un peligro inminente, hermano, que la iglesia está viviendo en estos últimos días. Como la iglesia no conoce la palabra de Dios, les dan gato por liebre. Hay un montón de cosas, hermano, que hoy se ven en las iglesias, que no es doctrina bíblica, son enseñanzas de hombres para manipular a la gente, para sacar provecho de la gente X. Y la iglesia se lo está comiendo todo. A mí me da tristeza, hermano, ver a la gente que se acerca a Dios con un corazón sincero, pero desgraciadamente, por la falta de amor y de misericordia, por el engaño, el error y la mentira de estos hombres, se están dejando manipular. Hermanos, la iglesia de Jesucristo debe despertar. Estamos en los últimos tiempos. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si no tienes el discernimiento bien prendido, el foquito ahí bien prendido, hermano, si no conoces la Biblia, te van a engañar. Te van a engañar. El día de ayer practicamos algo similar. Vimos un video muy interesante, donde sutilmente se estaba hablando de una verdad envuelta en una mentira. Y lo vimos a la luz de la palabra. Así, hermanos, hay muchos ministros
que están engañando a la iglesia. Y los únicos que son prosperados, los únicos que realmente viven en abundancia material, son los ministros. Y la iglesia ya está, confiando en Dios, esperando algún día sacarse la lotería. Mientras que los falsos maestros se llenan los bolsillos, comprando avionetas privadas, mansiones de millones de dólares, etc. Mucho cuidado, mi querido hermano. El cristiano no solo debe conocer la verdad, sino vivir la verdad, cantar la verdad, caminar en la verdad, comer la verdad. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras, dice el profeta Jeremías, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Fueron halladas tus palabras, encontré el tesoro y yo me lo comí. Y me fue agradable a mi corazón. Entonces, hermano, no solo debemos de oír la verdad, sino vivir la verdad, cantar la verdad, caminar en esa verdad, comer la verdad y predicar nada más y nada menos que la verdad de Dios. ¿Dicen amén? El Señor le dijo a Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 3: hijo de hombre, come lo que hayas, cómete este rollo y ve allá a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mí un bocado dulce como miel. ¿Cuántos se gozan, hermanos, al estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos realmente se gozan al estudiar la palabra de Dios? Entonces, el cristiano no solo debe conocer la verdad, sino dejarse, hermanos, controlar por ella. Ceñid vuestros lomos con la verdad y estad firmes. Esta es la marca del creyente sincero, hermano, que abandona la hipocresía y el fingimiento para vivir una vida genuina para Dios. En este sentido es que Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No te conformes a la filosofía, a los engaños de este mundo. Más bien sé transformado, renueva tu mente a un entendimiento sabio de Dios. ¿Para qué? Para que compruebes, para que sepas cuál es la voluntad que a Dios le agrada. Cuando nosotros éramos incrédulos, teníamos el entendimiento entenebrecido y andábamos en la vanidad de nuestra mente, y Satanás, hermano, se aprovechaba de nosotros. Hacía lo que él quería. Andábamos en la vanidad de nuestro entendimiento y Satanás se aprovechaba y hacía con nosotros lo que él quería. Se aprovechaba de nuestra ignorancia, de nuestra ceguera espiritual, para extraviarnos. Hermano, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias, y presta mucha atención aquí, hermano. Si tú almacenas en tu mente y en tu corazón ideas equivocadas, inevitablemente actuarás equivocadamente. Y escucha bien lo que digo, hermano, esto es importante. Si tú guardas en tu mente y en tu corazón ideas equivocadas, inevitablemente vas a actuar de una manera equivocada. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque la información corrompida, hermano, no se queda en tu mente solamente como información. Mi hermano, ella actúa y corrompe. Ella actúa y corrompe.
Si no es la verdad de Dios revelada en su palabra la que controla tus pensamientos, serás presa fácil del diablo. Y lamentablemente muchos padres parecen no estar prestando la debida atención a esto. Muchos hermanos ni siquiera se preocupan por lo que sus hijos están oyendo y viendo en televisión. Muchos hermanos ni siquiera se preocupan, ni están prestando atención a lo que sus hijos están oyendo y viendo en televisión. Muchas veces nos enfocamos solamente en la inmoralidad sexual que el mundo vende, como si eso fuera lo único que el mundo nos ofrece. Y no estamos prestando atención a las filosofías y huecas sutilezas que el mundo promueve. Y muchos de nuestros hijos, hermanos, están siendo expuestos a esto. Mientras no salga una muchacha encuerada en la televisión, está bien que vea lo que quiera. Pero ¿qué del mensaje, hermano? ¿Qué de la filosofía que está proyectando la película o la caricatura X? El programa, lo que sea. Nuestros hijos, hermano, especialmente cuando son pequeños, están siendo formados. Están siendo formados. Ellos no pueden, hermano, razonar como un adulto. Ellos no perciben lo que hay detrás. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los padres? Muchos hermanos ni siquiera estamos preocupados en lo que nuestros hijos oyen y ven. Y después nos preguntamos, ¿de dónde sacó eso nuestro hijo? Esa idea tan absurda. Pues, ¿de dónde será? Mire lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. El ojo, hermanos, es considerado en este pasaje como el lente del alma, el cual refleja la orientación que le hemos dado a la vida. Si los ojos del alma, escucha hermano, son expuestos a la luz del Evangelio, andarás siempre en luz. ¿Escuchó? Si los ojos del alma, hermano, son expuestos a la luz del Evangelio, andaremos siempre en luz. Pero si nuestros ojos, hermano, por el contrario, son expuestos a las tinieblas de afuera, a la filosofía que el mundo vende, al engaño y la mentira de Satanás, siempre andaremos en tinieblas. Siempre. Mas ahora la palabra de Dios nos ha iluminado, bendito sea el Señor. Dice el salmista que la palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino. De tal manera, hermanos, que nuestro pie no tropezará en piedra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es en esa verdad que el cristiano debe militar. Si queremos salir victoriosos contra las fuerzas del maligno, hermanos, tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Tenemos que cuidar, hermano, lo que nuestros hijos están viendo. Si queremos que ellos crezcan en el temor a Dios. Si no queremos que Satanás tome ventaja de sus pequeñas almas, hermano, tenemos que tener cuidado. Dios, hermano, nos ha dado discernimiento. Si no tenemos sabiduría, pidámosela a Dios y Dios nos la dará en abundancia y sin reproche. No dejes, hermano, que Satanás tome ventaja de vuestras almas. Así como el corredor serio se quita cualquier cosa, prenda innecesaria antes de la carrera, de igual manera el soldado serio se amarra con firmeza a todo pedazo suelto de su vestimenta antes de entrar en la batalla. ¿Cuánto más importante es el apresto y la preparación del cristiano?
cuando se tiene que enfrentar ante las fuerzas de Satanás. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos 12, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. No es con tu verdad, no es con mi verdad, es con la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Jesús orando al Padre dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es tu verdad, hermano, lo que tú piensas, lo que tú crees de cómo deben ser las cosas, no es lo que yo pienso. Mi opinión, hermano, al igual que la tuya, vale un cacahuate. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo verdadero, es lo eterno. No es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad de Dios revelada en su palabra. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que nos debe de importar a nosotros. De eso se trata, hermano, ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Queremos resistir al diablo? ¿Queremos enfrentar al diablo y salir victoriosos, hermano? Tenemos que ceñirnos con la verdad. Esa es la primer pieza del cristiano. Juan capítulo 8, versículo 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Subraya ahí permanecer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mis queridos hermanos, el estar ceñidos con la verdad tiene que ver ante todo con la autodisciplina y el compromiso total. La palabra que Jesús usó aquí, hermano, para referirse a permanecer, viene del griego meno y tiene varias connotaciones. Significa preservar, significa también perseverar, persistir, retener y vivir. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Que si nosotros, hermanos, perseveramos, que si nosotros persistimos, ¿usted sabe lo que es persistir? Así como cuando la esposa te pide algo, ¿verdad? Y está ahí persistente y persistente. Cuando tú perseveras, cuando tú persistes, cuando tú retienes, cuando tú vives la palabra, entonces te puedes considerar un verdadero discípulo. No hay vuelta de hoja, hermano. Si vosotros permanecéis, perseveras, persistes, retienes, vives la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El cristiano comprometido es aquel hermano que en verdad está preparado para presentar defensa cualquiera que ésta sea. Al igual que el soldado, hermano, comprometido y el atleta comprometido. En conclusión a este punto, estar ceñidos con la verdad consiste en ser renovados en la mente a fin de que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uno de los problemas serios, hermano, de nuestros tiempos, parece ser que las iglesias se han comprometido, escuchen, a entretener a la grey. Como que si se hubieran puesto de acuerdo. A mí realmente me espanta, me asombra, hermano, ver cuántas iglesias parece ser que se han comprometido a entretener a los cristianos y no alimentarlos con la sana doctrina. Al igual que los fariseos del tiempo de Jesús, parece no importarles las ovejas del Señor, las cuales Él compró con precio de sangre. Y es por eso que hoy vemos miles y miles de cristianos metidos en las iglesias
que llevan una vida igual o peor que los que no conocen a Dios. Cristianos carnales, anoréxicos espirituales. Porque si le sumamos, hermano, al hecho de que los pastores modernos, por decirlo de alguna forma, si le sumamos al hecho, hermano, que los pastores de hoy no predican para nutrir, sino para entretener, si a eso le sumamos el hecho que los cristianos no leen la Biblia y no oran, pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde estamos? Es triste, hermano, realmente. Es triste. Yo no sé si tú meditas en esto, hermano, en lo que el Señor dijo, que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre. Yo no sé si tú meditas en esto. Imagínate tú, hermano, las filas de miles de personas alineadas creyendo que van a entrar al reino de los cielos. Va a ser triste, hermano, realmente, y doloroso. Llegar al cielo, hermano, pensando de que ya la hiciste, ya. Cuando el Señor te diga, quítate, no te conozco. Dice más feo, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Si nunca tuvimos una relación, siempre te entretuviste en la iglesia, pero no te conozco. Apártate de mí. Eso va a ser triste, hermano. Yo no sé si a ti te duele. Yo no sé si a ti te duele, hermano, ver las filas de personas que siguen a estos falsos maestros. Es triste, hermano, cristianos carnales, anoréxicos espirituales, sin discernimiento, son los que predominan hoy en las iglesias cristianas. Hermanos, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Posiblemente alguno de ustedes se esté preguntando, pastor, ¿cómo puedo saber si estoy ceñido con la verdad? ¿Cómo puedo saber? Bueno, haz una reflexión sobre cómo estás enfrentando los problemas. Haz una reflexión, hermano, sobre cómo estás enfrentando los problemas en tu vida. Por ejemplo, cuando te viene una prueba de escasez, ¿sigues confiando en Dios como el proveedor y el sustentador de tu vida? ¿O te afliges al borde de la desesperación y el estrés y dejas que el afán y la ansiedad consuman el gozo de tu Señor? Y andas así con la cara toda caída, triste, te quieres morir porque no tienes para los tacos. Número 2. ¿Y qué cuando te viene una enfermedad? ¿Tienes la fe y el conocimiento suficiente de Dios como para confiar que Él te puede sanar? Y si no fuera así, ¿conoces a Dios lo suficiente como para descansar en su soberanía? El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué respondió Pablo? 2 Corintios 12:9. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo. Nosotros creemos que Dios puede sanar, por supuesto que lo creemos. Si creemos que Dios puede salvar, ¿cómo no va a poder sanar? Creemos que Dios puede sanar. Pero cuando te viene una enfermedad, hermano, y tú crees que Dios te puede sanar y no sucede el milagro cuando tú quieres que suceda, ¿sigues confiando y creyendo en Dios? ¿Has aprendido a descansar en su soberanía o te frustras? Y dices, no, Dios no me oye, Dios no me ama, y dejas que Satanás empiece a manipularte ahí y te robe el gozo. ¿Podrás tú decir lo mismo cuando Dios se tarda en responderte? ¿Y qué tal, hermano, cuando atraviesas por conflictos en tu matrimonio? ¿Cómo estás resolviendo los problemas? A palos, a
piedra. Respondes con la misma piedra. ¿Cómo estamos resolviendo los problemas? ¿Estás usando bien la palabra de verdad? ¿O estás actuando en tu propia carne, con tus propios razonamientos y tu propia sabiduría? Porque la comadre te dijo cómo le hagas. Porque es que así le hizo tu mamá, así le hizo tu papá, y ni modo, te aguantas. ¿Cómo estamos resolviendo los problemas? ¿Cuál era la pregunta, hermano? ¿Cómo puedo saber si estoy ceñido con la verdad? Bueno, ¿cómo estás respondiendo? ¿Con la verdad? Si estás respondiendo con la verdad, cualquier asunto que se te presente en la vida, entonces puedes decir, hermano, que estás ceñido con la verdad de Dios. Mas si no estás respondiendo, hermano, hay que ponerse el cinturón. Hay que ponerse el cinturón de la verdad. ¿Dicen amén? Este es nuestro punto de partida en la lucha, hermano. Sin la verdad de Dios, estamos perdidos, completamente perdidos. Y número 2 y último, para dejarlo ahí. Sigue diciendo, versículo 13, por tanto tomad, Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y número 2, vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza, hermano, era una pieza sólida y sin mangas de la armadura del soldado romano. Esta le cubría todo el torso, era la parte más grande de la armadura del soldado romano, le cubría todo el torso. Esta pieza era hecha muchas veces de cuero, a veces de una tela muy gruesa, a la cual le añadían pedazos de metal. Algunos las fabricaban con grandes pedazos de metal, los cuales los moldeaban al cuerpo del soldado. Esto era muy interesante. Ahora, ¿cuál era la función de esta pieza de la armadura? Bueno, la función era proteger el corazón. Esto es interesante, proteger el corazón, los pulmones, los intestinos y cualquier otro órgano vital. Esta era la función. En ese sentido, hermano, que la coraza de justicia es una pieza vital de defensa para el alma contra los ataques de Satanás. Las primeras 3 piezas de la armadura del creyente son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del evangelio de la paz. Estas son para preparación y protección permanente, las cuales, hermano, nunca, escucha, debemos quitarnos mientras estemos en el campo de batalla. Nunca, hermano, debemos quitarnos el cinturón de la verdad. Debemos tener nuestras túnicas bien amarradas. No podemos quitarnos el cinturón de la verdad, ni la coraza de justicia, ni el calzado del evangelio de la paz. Muchos cristianos de hoy parecen no haber entendido a cabalidad la obra que Cristo libró en la cruz por todos aquellos que hemos venido al evangelio de nuestra salvación en arrepentimiento y fe. Hermano, es la justicia de Cristo imputada al creyente por medio de la fe, la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Se lo repito, la justicia de Cristo, hermano, ha sido imputada en el creyente por medio de la fe, la cual nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Qué significa esto? Significa que la justicia de Cristo fue puesta a nuestro favor. Y es por ella, hermano, que nosotros somos aceptados delante de Dios. Y es por ella, hermano, que nosotros somos presentados como justos delante del Padre. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos sus pecados, anulando, escuche, el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso, hermano? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Pero el Señor anuló el acta de decreto, hermano, que había en nuestra contra. ¿Cuál era? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Estábamos condenados, hermano, a una eternidad sin Dios. Y el Señor, hermano, hizo posible para que nosotros a través de Cristo pudiéramos ser presentados delante de su Padre como justos. Bendito sea Dios. Y Él llevó todos tus pecados, dice la Escritura, y los clavó en esa cruz. La justificación por la fe, hermano, es el nervio central de nuestro evangelio. Si el cristiano no posee un entendimiento claro de esta doctrina, toda su vida estará defectuosa también. Porque hay muchos cristianos que hoy en día, hermano, están inseguros de si son salvos o no. Hay muchos cristianos que no saben si son salvos o no y tienen años en el evangelio y les preguntas, oye, si Cristo viene hoy, ¿te vas con Él? Hijo, no sé. No están seguros de su salvación. No están seguros de su salvación. Y por lo general este tipo de cristianos siempre andan buscando qué obras hacer. ¿Por qué? Porque creen que solamente, hermano, a través de las obras, ellos pueden llegar al cielo. Y es la única manera en que ellos se pueden sentir como que merecen la salvación, merecedores de la vida eterna. Pero no, mi hermano, la salvación no es por obras, es por fe. ¿Tú puedes entender esto, mi hermano, con claridad? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, dice, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Acaso, hermano, habrá alguien más poderoso y más grande que Dios? La respuesta es obvia, no. ¿Habrá alguien más poderoso y más grande que Dios, hermano, que invalide la justicia, el decreto de Dios? Si Dios es el que justifica, no hay nadie, hermano. Por otro lado, también la justificación o el vestirse con la coraza de justicia puede referirse a la vida justa que se desprende de la justificación. Todos aquellos que Dios justificó por Cristo, también santificó. Y creo yo, hermano, que a esto es a lo que se refiere Pablo aquí. Vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, el Señor ya perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Dicen amén? Para que ahora tú y yo vivamos en perfecta comunión y santidad para con Dios. Pues esta es la voluntad del Padre para con nosotros, dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los impíos, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente, y vístete del nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo es? En la justicia y santidad de la verdad. Dice Pablo en 2 Corintios 6:7 que él empleaba armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Cómo se defendía Pablo del ataque del diablo? Teniendo una vida justa delante de Dios. ¿Cómo se defendía Job, hermanos? Teniendo una vida justa delante de Dios. Job capítulo 1, versículo 1 dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así como ustedes. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué tremendo, hermanos. ¿Quién inició esta conversación? Fue Jehová. Fíjese que ni siquiera Satanás, que es el acusador, en este caso fue el Señor quien le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Como dicen ahí en México, se lo cucó, se lo echó. ¿No lo has considerado? ¿No has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo se defendió Job, hermano, ante los ataques de Satanás? Ustedes saben la historia. Teniendo una vida justa delante de Dios. Aun cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Qué tremendo, hermano. Hermano, ¿tú quieres pelear bien la batalla? Ponte la coraza de justicia. Ponte la coraza de justicia. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Vestirse con la coraza de justicia consiste en vivir en obediencia a Dios, hermano, y a su palabra. Como dice MacArthur, hoy en día la iglesia es muchas veces culpable de suministrar a los creyentes una armadura de papel que consiste en sugerencias, programas, actividades, técnicas y métodos positivos. Saca al campeón que hay en ti, eso yo se lo añadí. Cuando lo que en realidad necesitan, dice MacArthur, es la armadura piadosa de una vida santa. Es real, hermano. Hoy, hermano, la iglesia tiene gran culpa en esto. Porque se han comprometido a entretener a la iglesia. Y no la están preparando, no la están equipando, no la están enseñando a vestirse la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir al diablo, para que sean victoriosos en la fe de Cristo. Por eso es que hay tantos cristianos derrotados, que ya no quieren ir a la iglesia. A mí me impactó un video que vi en estos días, lo subí a mi cuenta de Facebook. Algunos de ustedes lo vieron tal vez. Cómo los cristianos estaban daban su vida en la antigua Roma, cuando los aventaban a la arena Coliseo. Y los leones llegaban y se los comían. Ahí se ve en el video, es muy fuerte realmente. Me causó mucho dolor y tristeza, hermano, solamente de pensar cómo es que estos cristianos, hermanos, que llevaban el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, podían dar su vida, hermano, literalmente, por Cristo.
Y más adelante en ese video pasan los cristianos, algunos cristianos que están siendo muertos por causa del Evangelio en pleno siglo XXI. Y ahí se ve cómo prenden fuego como un hoyo ahí, y están dos señores, no sé si una señora o un señor, no recuerdo, y está toda la gente ahí gritándoles con palos, y se ve cómo le golpean la cabeza, los patean y lo empujan al fuego, y otro agarra una rama grande, la prende y se la tira en la cabeza, y se ve cómo el hombre empieza a prenderse y le sale humo sentado ahí. Hermanos, ¿cómo estamos resistiendo nosotros? Nosotros nos ofendemos porque no nos llaman, nos ofendemos porque el hermano no me dijo hola, nos ofendemos porque es que el hermano me vio mal, porque me dijo algo feo. Hermanos, realmente tenemos que enfocarnos, tenemos que ordenar nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos realmente quieren vivir la vida cristiana, la vida que a Dios le agrada, hermanos? Comencemos a pensar correctamente. No dejemos, hermano, que Satanás nos entretenga en cosas que no tienen sentido. ¿Sabes? Muchos cristianos están peleando batallas que no deberían de estar peleando. Porque hay batallas que sí deberían de estar peleando y no las están peleando. Pero Satanás los tiene entretenidos haciendo guerra con otras cosas que realmente no vale la pena. Cuando la verdadera batalla no la están peleando. Es triste, hermano. La falta de santidad frustra el propósito divino de todos los creyentes. En todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito capítulo 2 versículo 10 dijo, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Satanás, hermano, quiere nublar nuestro entendimiento y torcer nuestras convicciones respecto a la vida que Dios le agrada. Por eso David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. En mi corazón, ahí yo he guardado tu palabra, Señor. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Vestíos pues con la coraza de justicia para que podamos resistir los dardos del fuego del maligno. ¿Dicen amén? Póngase de pie, hermano, vamos a orar.